Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ventas con el Corazón. Soy Jairo Gutiérrez y hoy una vez más encantado acá de compartir con ustedes este espacio. Avanzando en nuestro proceso de la venta, donde hemos visto en los pasos anteriores toda la importancia de realizar previos pasos para garantizar sobre todo el paso que vamos a ver el día de hoy, que es la presentación comercial. Yo no puedo realizar una presentación comercial sin haber realizado los pasos anteriores, dado que eso es lo que me da ese derecho a avanzar. Un error muy común de los típicos vendedores es que claramente cuando tienen a su primer cliente frente a la hora de venderles, entran a echar el discurso, como digo yo, sobre su producto y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y obviamente no tienen una estructura de ventas como la que hemos venido practicando en los episodios anteriores y claramente esto les da la opción a ellos de que se van a cometer errores porque la probabilidad de venta es mayor. La mayoría de los vendedores cometen errores dado que en este caso se dedican a hablar repetidamente sin tener una estructura de ventas, sin haber hecho una investigación, sin haber hecho ese paso del calentamiento que hablábamos previamente o el descubrimiento que era conocer esas verdaderas necesidades del cliente, sino que entran a presentar su producto y hablar de las 100 bondades que puede llegar a tener dicho producto. Pero esto es un error, obviamente, porque tú vas a empezar como disparando al aire a ver a qué le damos. Realmente muchos de los vendedores empiezan a decirle al cliente, tengo esto, o sea, empiezan a decir todo, que al final el cliente como que se abruma de tanta información y como que en algunos casos le atiné a ese cliente que seguramente ya estaba interesado, pero no porque yo haya hecho un trabajo comercial de poderlo lograr interesar. Entonces, para evitar eso, obviamente debemos poner en práctica nuestros pasos anteriores del calentamiento y el descubrimiento. Y llegando a esta etapa, en donde hablamos de lo que es la presentación comercial, obviamente es uno de los pasos fundamentales, pero como le decía, sin los pasos anteriores sería un error, obviamente, tener una efectividad de venta, que es lo que buscamos a través de este proceso. La presentación correcta de ventas arranca por tener toda la información o el detalle de su producto. El vendedor exitoso es aquel que realmente conoce a la perfección su producto, sus bondades, sus fortalezas, sus amenazas, su competencia. Realmente es clave que lo tengan que tener muy presente, porque obviamente es lo que te va a dar los argumentos y el manejo de las objeciones posteriormente. Entonces, lo primero, conocer el producto. Segundo, es organizar esos pitch de venta, esos argumentos de venta con base en tu producto. Entonces, ejemplo, si tu producto lo que vendes es, no sé, un apartamento, claramente conocer las bondades que tiene en cuanto a amenidades, en cuanto a áreas sociales, en cuanto a estructura, en cuanto a tipos de habitación o tipos de apartamento, o en el caso de vehículos, si vendes carros, obviamente conocer las diferentes colores que existen, las diferentes referencias, o sea, conocer muy a profundidad el producto. Pero no solo conocerlo, como lo decía, sino de cada uno de esos productos empezar a armar pequeños guiones de venta que me van a permitir, al momento de asociarlo al descubrimiento que tuve del cliente, qué es lo que le debo decir. Como le decía anteriormente, muchos de los vendedores entramos a dar un discurso hasta de media hora, 40 minutos, tratando de convencer al cliente y en muchos casos, pues como les decía, pues contamos con la suerte de que logramos venderle. Pero si queremos ser eficientes y vendedores profesionales, debemos hacer el proceso con estructura. Entonces, si yo organicé mi guión, organicé mis pequeños guiones de acuerdo al producto, entramos a conectar lo que yo logré descubrir previamente con mi producto. Ejemplo, si yo vendo un apartamento y en el descubrimiento encontré que el cliente le encantan, no sé, las áreas sociales porque tiene hijos y sus hijos son felices con las piscinas, entonces al momento de empezar a vender el producto, yo no voy a empezar a hablarle de los metros cuadrados del apartamento, no voy a empezar a hablarle de la cantidad de baños que puede llegar a tener, sino le voy a hablar de las piscinas, que va a ser un motivante de compra porque sus hijos para él son importantes. Entonces me voy a centrar en las amenidades, pero me centro en las amenidades con base a esos speech de venta que voy a armar, esos pequeños guiones de ese tipo de servicio, que fue lo que le encantó a este cliente. O también les puedo poner un ejemplo en el caso de una persona que va a comprar un celular. O sea, no sé, una persona de 70 años, por lo general, creo yo que no tiene dentro de su conciencia querer comprar un iPhone 16 Pro más. ¿Por qué? Porque primero, como que la tecnología los abruma. No estoy diciendo que todos los adultos, pero digamos que en su gran mayoría como que no es una necesidad comprar un iPhone. Pero resulta que llegó un cliente a tu tienda y tú le vendes teléfonos y tienes la oportunidad de ganar una mayor comisión vendiéndole un iPhone.
¿Cómo le venderías tú a una persona mayor sin haber hecho un descubrimiento de ese producto? Primero, pues seguramente no te lo va a comprar porque no vamos a encontrar un motivante de compra para una persona mayor con un iPhone porque, o sea, como que no va a dar, ¿cierto? Pero si yo hice un descubrimiento con ese cliente donde identifiqué, por ejemplo, que sus nietos son su vida, que se mueve por compartir con sus nietos todo el tiempo. Si yo hice ese pequeño descubrimiento, a la hora de yo venderle un iPhone, le puedo decir, oye, seguramente este iPhone no le vas a sacar provecho como cualquier persona joven lo puede sacar, pero tienes nietos que van a estar felices de cada vez que te visiten, poder, abuela, préstame el teléfono para tomar fotos porque tu teléfono se toma mejores fotos, o va a querer compartir contigo porque normalmente los niños siempre le piden a los papás que le presten el celular. Entonces, esas son cosas que seguramente al momento de venderle a esa persona le vas a dar en el motivante, que son sus nietos, pero a través del producto que yo estoy ofreciendo. Ese es un pequeño ejemplo de cómo realmente todo lo que yo hice previamente en el descubrimiento, en esa ganarme de la confianza de parte del cliente, lo voy a conectar con lo que realmente motiva al cliente. No se trata de hablar, como les digo, de los 100 beneficios que puede llegar a tener tu producto, sino se trata de hablarle de esos beneficios que conectan precisamente con el motivante de compra de la persona que está interesada en tu producto. Arrancamos, como les decía, por encontrar esas preferencias que puede llegar a tener el cliente, hablar de las cosas que realmente son importantes y relevantes. Vuelvo y lo digo porque muchas veces caemos en ese error de empezar a hablar y hablar y hablar sobre el producto, buscando por dónde el cliente le va a lograr interesar, y eso es un error. Y claramente, como les digo, es conectar obviamente el producto, lo que mi producto le puede favorecer a esa persona con base en los procesos anteriores. Entonces, el tener una presentación comercial, vuelvo y hago como un resumen de esto, es haber identificado previamente las necesidades del cliente, armar un speech de venta, tener muy claro por dónde le voy a vender y cuáles son los motivantes del cliente para conectarlo con mi producto y conocer muy bien mi producto. Cuando hablo de conocer también mi producto, es porque en ese momento seguramente se van a presentar objeciones, ¿sí? Y ahí me devuelvo también un poquito a algo que les mencionaba, y es que si yo empiezo a hablar mucho o de todas las bondades del producto, pues van a haber muchas más objeciones. A diferencia de que si yo hablo precisamente de lo que el cliente le interesa escuchar, de lo que el cliente le motiva a comprar, las objeciones se van a minimizar. Entonces, eso es importante. Otra parte del proceso de la presentación que es importante tenerlo en cuenta es cómo me adelanto yo a las posibles objeciones. Todo vendedor debe saber qué es lo bueno y lo malo de tu producto y claramente qué es lo que al cliente normalmente le cuesta a la hora de tomar una decisión. Ejemplo, la persona por lo general en los procesos de venta les cuesta tomar la decisión inmediatamente y te dicen, déjame que tengo que pensarlo, o otro, déjame, tengo que consultarlo con mi esposa, o no estoy preparado para tomar, solamente estaba averiguando. Otra es, son muchas objeciones, pero esas son las más recurrentes. Yo como vendedor debo prepararme ante esas objeciones y debo ya tener y adelantarme a esas objeciones. Es decir, en el proceso de la venta, en el momento de la presentación, mientras que yo le estoy hablando de las características que tiene el producto, voy haciendo unos pequeños precierres donde le voy diciendo, ok, hasta acá estamos claros. Aparte del producto, ¿hay algo que que te llame la atención o que queramos conversar en este momento más a profundidad? ¿O la decisión de compra depende solamente de ti o habría otra persona involucrada? Entonces me voy adelantando a esas posibles objeciones y es el momento preciso, porque si no lo hago en este momento, va a pasar que el vendedor se va a dedicar a hacer la presentación comercial y al final el cliente seguramente te va a decir, ok, muy chévere todo, pero déjame que tengo que pensarlo, tengo que hablarlo con mi esposa, no es el momento de comprar ahora, tengo que revisar cuentas. Entonces, todo ese tipo de situaciones tengo que adelantarme y para eso lo hago en el momento de la presentación comercial. El apoyar o hacer una presentación de ventas exitosa no solamente se trata de hablar bonito, no solamente se trata de conocer mi producto, sino se trata de poder conectar. Y una de las formas más fáciles de conectar con las personas es a través de historias de tercero. ¿Y qué son las historias de tercero? Es que yo puedo presentar mi producto precisamente hablando de experiencias vividas para otras personas, porque automáticamente el cliente se va a asociar. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio de Ventas con el Corazón, pero es importante que durante la presentación de ventas hablemos o presentemos nuestro producto con base en las historias de terceros. Hasta aquí este episodio de Ventas con el Corazón. Espero les haya gustado y nos vemos en mi siguiente episodio, que estará muy bueno con esto de las historias de terceros.